Hechos capítulo 9, leamos versículos 26 al 31. Versos 26 al 31. Bien, dice así. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, gracias en esta mañana por la vida, Señor, la salud que nos permite, Señor, llegar hasta acá. Gracias, Señor, por su palabra, y pedimos la guía de su Espíritu para poder comprenderla. Ayúdenos, Señor, a que como iglesia podamos ver cómo era esta primera iglesia, esta iglesia naciente, que está dando sus primeros tiempos de vida, para que podamos aprender los principios que la llevaron adelante, a testificar, Señor, a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Ayúdanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos viendo en estos versículos que al principio Pablo era rechazado, pero finalmente fue aceptado. Eso es lo que podemos ver en estos versículos 26 al 31. Pablo pasó de ser una persona rechazada totalmente por los cristianos, porque le tenían miedo, porque Pablo había sido recientemente un perseguidor feroz de los cristianos, pero gracias a la intervención de Bernabé, un hombre generoso, que su nombre significa hijo de consolación. Fíjense cómo Bernabé intercedió por Pablo para presentárselo a los hermanos y decirle: hermanos, no tengan miedo, este es un verdadero hermano, se ha convertido genuinamente. Y gracias a la intervención de Bernabé, presentándole con los discípulos, es que entonces finalmente el apóstol Pablo es recibido por los demás hermanos. Antes de ir aquí de lleno, les invito a que vayamos por favor un momento a dos pasajes. Primero Mateo, por favor, capítulo 1. Retrocedamos un poquito y vamos a Mateo, capítulo 1. Y alguien podría leer por favor el versículo 25. Mateo 1, 25. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muchas gracias. Primogénito. En la carne, ¿cierto? Jesús es hijo de José y María, ¿cierto? De José, padre legal de Jesús. Pero Jesús, ¿cómo fue concebido en María? No por hombre alguno, sino por obra del Espíritu Santo. Y se nos dice que es el primogénito de María. ¿Qué significa primogénito? El primero, pero ¿vinieron más después? Primogénito significa el primero de varios. ¿Cómo se dice cuando es el único hijo? Vamos a Juan, capítulo 1, por favor, y volvemos después a Hechos. Juan, capítulo 1, por favor. Vamos a Juan, capítulo 1, y leamos el versículo 14 del capítulo 1. Juan 1, 14. ¿Alguien también que lo pueda leer fuerte? Juan 1, 14. ¿Qué dice? Juan. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia
Muy bien. Es decir, en cuanto a Dios, en cuanto a divinidad, Jesús es hijo unigénito. Es decir, en la familia humana, como le llaman algunos, la Sagrada Familia, ¿cierto? Jesús fue el primogénito, ¿cierto? El hijo de varios. Después, José y María, dice la Escritura ahí, que tuvieron otros hijos e hijas, ¿no? Pero en cuanto a divinidad, Dios tiene un solo hijo, ¿no? Entonces Jesús es unigénito del Padre en divinidad, y aquí en la tierra Él fue el primogénito de la familia, ¿no? Ahora, esto fue lo que le tocó a Pablo comprender. Recordemos que Pablo es presentado aquí como Saulo. Saulo es su nombre hebreo. Y recordemos que para los judíos, este concepto de que Dios tuviera un hijo era algo inaceptable. Porque ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Siempre se nos muestra a Dios como uno solo, ¿cierto? Deuteronomio 6:4, yo creo que es el más conocido, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel comprendía que Dios es un solo ser. Pero a la medida que se va revelando a lo largo de la Escritura, vamos viendo que Dios, es cierto, es un solo ser, pero ¿cómo se revela? Se revela en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el gran misterio que hay en Dios. ¿Cómo puede ser que Dios sea un ser en tres personas, ¿no? Y eso es lo que destaca la fe cristiana, que nosotros no creemos en tres dioses, ya, porque nosotros no somos politeístas, creemos en un solo Dios, pero este Dios único se revela en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes miran en el paganismo antiguo, ustedes van a ver constantemente que también hay trinidades en el mundo pagano. Los egipcios, ¿cierto?, tenían a Horus, a Isis, ¿cierto?, y Osiris, ¿cierto?, tres dioses, pero ellos eran politeístas, ¿cierto?, eran triteístas, tenían muchos dioses. También los de Mesopotamia, los griegos, los romanos. Pero esta idea de un solo Dios en tres personas es única del cristianismo. Y a Pablo no le entraba en su mente y en su corazón esta idea. Por lo tanto, cuando Pablo comprende en camino a Damasco, Jesús le habla desde el cielo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, por fin, Pablo comprendió que Jesús era Dios. Por eso en los versículos anteriores, Pablo, ¿qué predicaba? ¿Qué predicaba? Versículo 20, volvamos por favor a Hechos, capítulo 9. Lo que vimos la semana pasada, dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense cómo Pablo cambió de pensamiento. Antes Pablo pensaba que Jesús era un falso Mesías, pensaba que era un impostor y perseguía a todos los cristianos. Pero ahora miren cómo cambió. Ahora él ya no piensa igual. Ahora él dice: Jesús es igual a Dios, porque es el Hijo de Dios. Es decir, tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Notan lo dramático en el cambio de Pablo? Todo lo que tuvo que cambiar en Pablo. Dejó su religiosidad judía antigua, dejó su fariseísmo, dejó a todos sus amigos del pasado atrás. Ahora Pablo es un cristiano que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido de Dios. Y no solo eso, él piensa que Jesús es Dios. ¿Notan el cambio, la transformación tan grande? Por eso que a Pablo le ha costado tanto que lo reciban los cristianos, porque ellos dudan de él. Miremos el versículo 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero, ¿qué dice? Le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Claro, si hace poquito tiempo atrás, ¿qué andaba haciendo Pablo? Persiguiendo a los cristianos, y participó en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, ¿cierto?, de la iglesia, el primero que murió, y dice que murió apedreado. Es
el primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Quién estaba ahí cuando lamentablemente Esteban fue apedreado? Ahí estaba Pablo. Dice que era un joven que estaba ahí, al cual le dejaron las ropas de Saulo, junto a los pies de Saulo. Murió lamentablemente Esteban. Así que es totalmente entendible que los discípulos tuvieran miedo de Pablo. Porque ellos pensarían, bueno, él no ha cambiado nada, sigue siendo el perseguidor de siempre, y ahora quizás está simulando que se convirtió y viene para matarnos también a nosotros. Entonces, en ese ambiente, ¿quién fue el que intercedió para que Saulo pudiera ser aceptado en el ambiente de la iglesia? Aquí entra Bernabé. Miremos por favor versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo ¿dónde? A los apóstoles. Él lo trajo a los apóstoles, dice. Y les contó cómo ¿qué dice? Como Saulo había visto en el camino al Señor. Fue Bernabé el que intercedió. ¿Saben que nosotros a Bernabé lo hemos visto anteriormente aquí en la historia del libro de los Hechos? Si retrocedemos un poquito al capítulo 4, al final del capítulo 4, la iglesia primitiva al principio, en los primeros años, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, se preocupaban de que nadie tuviera necesidades, y aparece por primera vez Bernabé. Miremos el versículo 36 del capítulo 4. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí apareció por primera vez Bernabé, que su verdadero nombre era José, ¿no? Pero los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y notamos lo primero, Bernabé era un hombre generoso en lo material. Tenía un terreno, una propiedad, lo vendió y ofrendó todo el dinero para la iglesia. Pero fíjense, Bernabé no era solamente generoso en cuanto a lo material, era generoso también en lo espiritual. Porque Bernabé, cuando ve a Pablo y él conoce el testimonio de Pablo, él sabe que el Señor lo llamó para que sirva en la iglesia, mientras que la iglesia, por un sesgo natural, le tenía miedo. Bernabé con valentía viene, se los presenta y le dice, no, él es un verdadero hermano en la fe. ¿Saben qué cosa también debe caracterizar a los creyentes? Que nosotros ayudamos a los hermanos para que se desarrollen espiritualmente. Cuando llega una persona, ¿cierto?, a la iglesia, ¿qué hacemos? Nos acercamos, ¿cierto?, le saludamos, le hacemos sentir bien, le hacemos sentir bienvenido, ¿no? Así era Bernabé. Bernabé era una persona generosa, no solo en lo material, era generoso en lo espiritual también. Porque él no impedía que otros se desarrollaran, sino que hacía todo lo posible para que todos se desarrollaran espiritualmente. Se evangelizaba bien. Y saben que hoy día pasa muchas veces que hermanos en la fe quieren crecer, quieren desarrollarse, pero ¿qué pasa? A veces les decimos no y les impedimos que crezcan, ¿no? Impedimos que desarrollen sus talentos, sus dones espirituales. Y en eso, queridos hermanos, nosotros debemos orar mucho y pedirle al Señor que nosotros podamos ser una iglesia que desarrolla la vida espiritual de los hermanos. No impedir que los hermanos crezcan. A veces por un celo excesivo quizás decimos, no, este hermano no, esta hermana no, ¿cierto? Por esto. No. Bernabé era un hermano que decía que los hermanos crezcan, que los hermanos se desarrollen. Y fíjense que Bernabé no se quedó allí, porque si avanzamos ahora al capítulo 11, acompáñenme al capítulo 11.
capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Paremos ahí la lectura. Notemos que nuevamente aparece Bernabé acá, y se nos dice que ocurrió un gran crecimiento de cristianos, de iglesias cristianas, en la zona de Antioquía, es decir, al norte de Israel, fuera de los límites de Israel. ¿Y qué decidieron los apóstoles que todavía estaban en Jerusalén? Dijeron: mandemos a Bernabé para que vea qué está pasando. Pensemos por un momento. Bernabé llega a Antioquía con la autoridad de los apóstoles, porque los apóstoles le pidieron que fuera. Y Bernabé, ¿qué podría haber dicho? Bernabé podría haber dicho: yo voy a ser el pastor de esta iglesia y me voy a quedar con todo este éxito ministerial y voy a ser el líder. Bernabé podría haber hecho eso, ¿cierto? Sí, porque era el único que... Y iba enviado con la autoridad de los apóstoles. Notemos que al principio de la iglesia la autoridad está muy marcada de los apóstoles de Jesús, ¿no? A medida que ellos van muriendo, vamos a ir viendo que la iglesia misma va a ir levantando sus propios líderes, que aquí la Biblia, vamos a ver, les llama ancianos. También se ocupa la palabra pastores y se ocupa también la palabra obispos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero noten qué hizo Bernabé, versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Fíjense lo que hace Bernabé. Él no dice: ya, yo voy a mandar ahora. ¿Cierto que no? Él no dice: ya, ahora yo voy a mandar acá, yo voy a ser el pastor, tú haces esto, tú haces esto. No. Era humilde de corazón. Fíjense cómo llegó diciendo. Hermanos, los llegó a animar. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos creciendo. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense el espíritu. Cuando está ese espíritu, la iglesia siguió creciendo. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren qué tremendo el testimonio de Bernabé. Fíjense, no es Pablo, era Bernabé el que estaba detrás. Él fue el que lo impulsó. Finalmente pasó un tiempo y Pablo todavía se había quedado en Tarso. Seguramente todavía los cristianos no le tenían mucha confianza, los discípulos ahí lo tenían por ahí nomás, porque dudaban todavía de él. ¿Cierto que podría ser un infiltrado en la iglesia, que podría venir para destruir la iglesia por dentro? Sin embargo, fíjense, Bernabé, pudiendo hacerse el líder de todo el movimiento en Antioquía, él dice: no, yo no puedo solo, voy a trabajar con otros. Se fijan que él mantiene su generosidad y comparte el ministerio, y va a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía, y dice que trabajaron un año con la iglesia, enseñaron, fíjense, enseñaron la palabra. Y fue tanto el crecimiento de la iglesia que los mismos del mundo les pusieron un sobrenombre. ¿Cuál fue ese sobrenombre? Los cristianos. Por primera vez aparece esta palabra, los cristianos. ¿A qué se debió? A líderes generosos, buenos, que enseñaban la palabra con fidelidad, con humildad y con generosidad. Así que, hermanos amados, podemos aprender de cómo Pablo pasó de ser un rechazado a ser el apóstol a los gentiles. El hombre que va a tener la mayor notoriedad en la iglesia, después de que Pedro, recordemos que Pedro, a partir del capítulo 12, ya no aparece más. A partir del capítulo 13 en adelante, solo Pablo y el ministerio misionero que él llevó adelante, fundando prácticamente todas las iglesias del Nuevo Testamento, fue un hombre llamado Bernabé. ¿Quién estuvo realmente detrás
de impulsar, de animar a Pablo, cuando seguramente Pablo estaba desanimado quizás, se sentía solo, aislado, rechazado por todos. ¿Quién fue el que lo animó, el que lo levantó? Fue Bernabé. Si volvemos entonces, para terminar, el capítulo 9, versículo 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, esto es Hechos 9, 27, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo habla Bernabé de Pablo? ¿Habla mal o bien? Bien. Habla bien. ¿Cómo debemos hablar nosotros siempre de los hermanos? Debemos hablar bien de los hermanos. Fíjense que aquí Pablo, mientras que todo el mundo hablaba mal de Pablo, porque sospechaban de él, su vida antigua cuando no era creyente, ¿cierto? Decían, no, este sí que era malo, porque nos perseguía, mató a Esteban, estuvo en todas esas. Sin embargo, fíjense cómo es Bernabé, con paciencia, con tiempo, les dice: hermanos, él cambió, él ahora es un creyente como nosotros, y el Señor lo llamó, y tenemos que darle lugar. Fíjense cómo dice: este Pablo ha hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjense, Bernabé les contaba de cómo Pablo había cambiado, que él ahora predicaba de Cristo, y ahí mismo, estando en Jerusalén, él predicaba delante de ellos. Es decir, Pablo apoyaba su testimonio con su vida práctica, ¿no? Pero no lo hacía para que lo vieran. Él nunca dejó de hacerlo. Así que noten cómo Bernabé fue la persona que intercedió por Pablo, habló de Pablo para que los hermanos no tuvieran temor de él y le reconocieran como un verdadero hermano en la fe. Al punto de que dice que los griegos, esta palabra cuando dice los griegos en Jerusalén, se refiere muy probablemente a judíos, pero que tenían la cultura griega, ¿no? Que habían sido educados también en la filosofía de los griegos. Recordemos que el judaísmo, aunque se jacta de ser muy puro, la verdad que el judaísmo a lo largo de los siglos siempre ha tenido cruces con diferentes culturas y filosofías. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la cábala judía. ¿Han escuchado hablar de eso? La cábala, la cabalística, la gematria y cosas así. Se habla mucho de que es algo judío, pero son cruces que el judaísmo tuvo, por ejemplo, en la Edad Media. Por lo tanto, ellos se han mezclado también con otras maneras de ver el mundo y con filosofías, incluso con el paganismo. Y aquí vemos judíos con educación griega. Bueno, con ellos Pablo estaba explicándoles el Evangelio, pero fíjense cuál fue la respuesta de ellos. Querían matar. Es decir, Pablo pasó de ser un hombre que odiaba a los cristianos y los buscaba para matarlos, y fíjense el cambio tremendo que Jesús hace en la vida de una persona. Ahora Pablo es odiado y perseguido para ser muerto por predicar a Cristo. Ese es el cambio tremendo, queridos hermanos, que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En este versículo 30 está como el punto, ¿cierto?, de quiebre. ¿Se dieron cuenta los hermanos de que era un hermano en la fe? Sí, porque de otro modo no lo habrían protegido. Así que los hermanos, los mismos hermanos en Jerusalén, tomaron a Pablo, lo protegieron porque sabían que lo iban a matar, lo escondieron y lo mandaron de vuelta a su ciudad natal, donde él podía estar seguro. No es que se deshicieron de Pablo, lo protegieron. Finalmente, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Noten qué pasa cuando un hermano en la fe como Bernabé para, ¿cierto?, los malos comentarios en contra de Pablo. Y en vez de eso, Bernabé habla la verdad y habla bien del apóstol Pablo. ¿Qué ocurrió? Dice que hubo paz en todas las iglesias.
¿Cuándo no hay paz? Cuando se habla mal de los demás. Sí. ¿Sabe cuándo las iglesias no crecen? Cuando no hay verdad entre los hermanos. Cuando se denosta la vida de los hermanos. Fíjense aquí, el apóstol Pablo finalmente ahora goza de un buen testimonio porque Bernabé dijo, no, él es un verdadero hermano en la fe. No hablemos mal del hermano. Él es un hermano, él se convirtió genuinamente. Por eso que ahora las iglesias en toda esa región del sur, norte y sur de Israel, ahora están en paz, están creciendo, fortalecidas, dicen, se edifican, cuando la verdad es la que gobierna en las iglesias. Finalmente, queridos hermanos, la palabra ahí en plural, iglesias, es muy importante, porque en ese tiempo, ustedes saben que no habían templos. Las iglesias, ¿cómo se reunían al principio? En las casas. Solamente en las casas. Sí. Por lo tanto, las iglesias al principio no eran grandes, porque no habían lugares como estos, donde pueden caber 200 personas, 300 personas, ¿no? Las iglesias al principio eran grupos pequeños, que se reunían en casas, que a veces solamente tenían un anciano y un diácono. No eran grupos grandes, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla por ejemplo, la epístola a los Gálatas, y se dice la iglesia en Galacia, no significa que en la ciudad de Galacia había un templo y había una iglesia de 100 personas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en toda Galacia habían varias iglesias pequeñas que se reunían. Esto de grupos grandes reunidas en templos es algo que recién empezó a ocurrir casi en el siglo IV. Porque recuerden que durante todo el tiempo del Imperio Romano, la iglesia cristiana era perseguida. ¿Quién fue el que terminó con toda esta persecución? Fue Constantino, y Constantino es del siglo IV. Fue recién cuando las iglesias se pudieron reunir con más libertad, y ahí recién empezaron a aparecer los primeros templos como estos. Por lo tanto, las iglesias normalmente eran grupos pequeños que se reunían en casas. Todas estas iglesias en Judea, es decir, sur de Israel, Galilea, norte de Israel, y Samaria, que sería la parte oriental del territorio de Israel, dice que por fin tenían paz. Y queridos hermanos, eso es lo que nosotros también tenemos que imitar en el día de hoy, en medio nuestro. Ser como era Bernabé, tener el corazón de Bernabé. Un hombre que era generoso, que hacía que los demás crecieran, que hablaba bien de los demás. Y noten cuál fue el resultado de todo esto. Fortalecidas, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Lo que le da vida y movimiento a la iglesia no son tener muchas actividades. Muchas iglesias piensan que teniendo muchas actividades, eso es la vida de la iglesia. En cierta manera es una expresión de eso. Pero ¿cuál es la vida realmente de la iglesia? El Espíritu Santo que vive en cada creyente. Así que, hermanos amados, no confundamos activismo religioso, mucha actividad, mucho movimiento, con la genuina obra del Espíritu Santo, la cual, ¿cómo se ve en el día a día de nosotros? En el día a día de cada creyente, en su vida diaria. Ahí se ve realmente la vida de la iglesia. Así que, amados hermanos, imitemos la vida de Bernabé. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Y ayúdenos, Señor, a poder imitar a este hombre bueno, lleno del Espíritu, que era generoso y que, Señor, siempre se preocupaba por hablar bien de los demás, por decir la verdad, por apoyar, por alentar, por edificar a los demás. Ayúdenos, Padre amado, a que de esta manera podamos ser una iglesia guiada, fortalecida, vivificada cada día por su Santo Espíritu. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.